La historia oficial mexicana ha sido sumamente generosa ya por casi un siglo con Plutarco Elías Calles, pintándolo de modernizador, y sumamente injusto con aquellos quienes se lo opusieron, los cristeros, pintados como violentos reaccionarios dirigidos por curas fanáticos. Esta versión es sumamente cómoda para el Estado, pero sumamente injusta para aquellos quienes vivieron las consecuencias y fueron víctimas reales de esta historia. Y no es casualidad que hoy un partido que tiene la mayoría en el Congreso proponga que el gobierno decide qué puede o no publicar un sacerdote en Internet. Muchos mexicanos, muchos católicos han sentido un escalofrío, un déjà vu. La iniciativa del 2025 propuesta todavía no es ley, pero el instinto de fondo, el que el gobierno tenga el control, el que tenga el derecho de vigilar y limitar la expresión de la fe, ya sea desde un púlpito o desde un teléfono celular, es algo similar a lo que se vivió hace 100 años, que terminó encauzándose en una guerra que dejó como resultado el 2% de la población muerta de aquel entonces en México. En este video vamos a desmontar la versión oficial de la ley Calles. Vamos a ver cómo realmente fue, por qué fue un acto de persecución religiosa en toda regla, por qué el levantamiento cristero merece ser recordado como lo que fue. Un pueblo defendiéndose, no un grupo de fanáticos atacando al progreso o atacando al gobierno. ¿Y por qué vale la pena preguntarnos si casi un siglo después seguimos viendo la misma lógica de control disfrazada pero con otro nombre? Para entender la ley Calles hay que remontarse a la Constitución de 1917, tras la Revolución Mexicana. Los constituyentes redactaron artículos abiertamente anticlericales, principalmente el tercero, el quinto, el número 27 y sobre todo el 130, que limitaba drásticamente las actividades de la iglesia. Sin embargo, durante casi una década estos artículos fueron letra muerta, no se aplicaba con rigor. Pero todo cambió en 1926, cuando el presidente Plutarco Elías Calles decidió llevar el texto constitucional a la práctica, de la forma más agresiva posible. El resultado fue la llamada Ley Calles, formalmente conocida como la Ley de la Tolerancia de Cultos o Reforma al Código Penal, publicada el 14 de junio de 1926 y entraría en vigor el 31 de julio de 1926. Y aquí hay que decirlo sin rodeos, no fue una necesidad del país, fue el capricho de un solo hombre o de cierto grupo político. Durante casi 10 años estos artículos anticlericales existieron en la Constitución sin aplicarse con dureza. Pero fue Calles quien decidió desde el poder absoluto que ejercía convertir la fe de millones de mexicanos en un delito. Esto no es reforma, eso es imposición autoritaria, disfrazada de legalidad. Pero para analizar esta ley, vamos a ir a una de las fuentes oficiales más aceptadas por la mayoría de los historiadores e investigadores, el cual es la Memoria Política de México, en su portal digital de Internet. La ley Calles consta de 33 artículos y 3 artículos transitorios, los cuales determinan lo siguiente. En el primer artículo especifica que el ministro de culto tiene que ser mexicano por nacimiento y tiene que estar registrado ante el gobierno. De lo contrario, habrá consecuencias. Y aquí ya empieza una pequeña incongruencia, porque tendrías que ser mexicano a fuerzas para ejercer un culto dentro de México. Pero bueno, más adelante hablaremos de eso. En el artículo 2, para efectos penales, nos habla de que será considerado ministro de culto todo aquel que ejecute actos religiosos, ministre sacramentos propios de un culto, publique o pronuncie prédicas doctrinales o a la misma hacer labor de proselitismo. Es decir, para efectos penales, no solamente un sacerdote es considerado ministro de culto y tiene que regirse bajo la ley de que es mexicano por nacimiento y registrarse, sino que también un catequista, un misionero o un evangelizador podría considerarse ministro de culto, ya que hace labor de proselitismo religioso o pronuncia prédicas doctrinales. En el artículo 3 empezamos a hablar sobre la enseñanza laica. Lo mismo en enseñanza primaria elemental y superior, no debe de haber ningún tipo de influencia cristiana. El artículo 4 nos habla que ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrá ejercer o dirigir escuelas de instrucción primaria, nuevamente favoreciendo lo de la escuela laica. En el artículo 5, las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En el artículo 6, el Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto, convenio que tenga por objeto el menoscabo o pérdida irrevocable, sacrificio, la libertad del hombre. Son órdenes monásticas para efectos de este artículo las sociedades religiosas cuyos individuos vivan bajo ciertas reglas peculiares a ellas.
Y no solamente eso, sino que prohíben la existencia de órdenes monásticas. En el artículo 7, las personas que induzcan o inciten a un menor de edad a la renuncia de la libertad por virtud de un voto religioso serán castigadas con la pena de arresto mayor y multa de segunda clase. En el artículo 8 ya empieza a hablar un poco sobre la censura que van a tener los sacerdotes, ya que en este prohíbe por completo que los sacerdotes inciten públicamente por declaraciones escritas o verbales a sus oyentes el desconocimiento de las instituciones políticas o desobediencia de las leyes. Y en adelante empezará a hablar un poco más de la censura que tendrá fuertemente la Iglesia. Artículo 11. Ningún ministro de culto podrá asociarse con fines políticos. En el 12 empieza a invalidar todo título, trámite que tenga con fin dar validez a cursos oficiales o estudios hechos en establecimientos que son destinados a la enseñanza profesional de ministros de culto. Y esa es la pregunta interesante, ¿realmente tendrá sentido el que exista una educación laica cuando la población en aquel entonces era 99% católica? En el artículo 13 se expande la censura no solamente a ministros de culto, sino también a periódicos, radios o cualquier tipo de publicidad que tenga una tendencia marcada en favor de determinada creencia religiosa. Y lógicamente también se le censura la posibilidad de hablar de las políticas y leyes injustas, incluso si el gobierno sabe que están mal. El artículo 15 empieza a prohibir la formación de toda clase de agrupaciones políticas, cuyo título tenga alguna palabra o inclinación cualquiera hacia una confesión religiosa. En el artículo 16 no podrán celebrarse en los templos designados al culto reuniones de carácter político. Y aquí es donde vamos a entrar en una parte escabrosa. Artículo 17. Todo acto religioso de culto público debe celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales serán establecidos siempre bajo la vigilancia de la autoridad. Es decir, no puede haber ningún tipo de culto religioso fuera de los templos que ellos designan, porque ese es otro punto importante que vamos a ver a continuación. El gobierno expropió a la iglesia. Y ojo, la iglesia sí era sumamente poderosa en aquel entonces. Tenía distintas propiedades, pero distintas de esas propiedades no solamente eran para fines religiosos, sino que también ejercían ciertos servicios a la comunidad en favor de ella, como lo eran hospitales, como lo eran orfanatos, como eran centros comunitarios. El problema sucede que una vez que el gobierno expropia todo eso de la iglesia, no continúa preocupándose por esos servicios, y nadie habla de las personas pobres o de las personas humildes que dependían de esos servicios y que la iglesia era quien se los otorgaba. El artículo 19 habla sobre los conductos que debe de llevar el encargado de tal templo para que tenga un control del Estado de cuántos cultos se hacen y en qué lugares sí se pueden hacer y en cuáles no. En el artículo 20 se concede acción pública para detener las faltas y delitos que se refiere a la ley presente. En el artículo 21 especifica las asociaciones religiosas, denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán en ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer y administrar bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos. Los que tuvieran actualmente por sí o por interpósita persona entrarán al dominio de la nación. Es decir, expropiamos completamente todo y ya no tienes la posibilidad de adquirir, poseer o tener algún tipo de propiedad en bienes raíces. Artículo 22. Los templos destinados al culto público son propiedad de la nación, representados por el gobierno federal, quien determinará lo que deben continuar destinados a su objeto. Y de aquí en adelante empezamos a observar cómo son los procedimientos y sobre todo las sanciones que va a obtener cada autoridad a nivel municipal, regional y estatal en caso de que no cumpliesen con todo lo ordenado por esta ley. A su vez también se les obliga y se les invita a tener un registro de todos los lugares de culto, de todos los sacerdotes y de todas las propiedades que ahora pasarán a ser parte del gobierno. Y de lo contrario, quien se negase o quien se atreviese a quejarse por tales leyes injustas, pues tendrá consecuencias. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias escritas durante la ley Calles en caso de que no se llegue a cumplir o se llegue a generar un tipo de delito? Van desde la multa hasta incluso unos 500 pesos, que hoy vendrían siendo unos 120,000 pesos mexicanos. Van desde la prisión, desde unos 15 días hasta 6 años en prisión. Van desde ser deportados aquellos que no sean mexicanos, ser expulsados del país. Y para las autoridades municipales y estatales puede incluso ser revocados de su mandato. Pueden ser suspendidos o en algún momento relevados por otra persona, ya que no están cumpliendo la ley que ordena el gobierno federal. ¿Cuál es el problema que vemos? Número 1.
No tiene sentido ninguna de este tipo de leyes porque se supone que es un gobierno que tiene que representar al pueblo. Y el pueblo en ese entonces era 99% católico, en 1921. Hasta incluso después de la Guerra Cristera era un 97.7%, el 98%, la mayoría. El problema también lo podemos observar en que todo este tipo de sanciones en la práctica no se llevaban a cabo. En la práctica las sanciones iban en torturas, en amenazas, en golpes, asesinatos, fusilamiento, desmembramiento, y son cosas que vivió el pueblo mexicano. Añadido a esto tenemos 3 artículos transitorios que son simplemente para que entre en vigencia la ley. El primer artículo transitorio es que la ley se empezará a regir, entrará en vigencia a partir del 31 del año corriente, en 1926. El segundo artículo es que una vez que entre en vigencia esa ley, quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a sus preceptos. Y el artículo 3 habla de que un ejemplar de esta ley, impreso en caracteres obviamente legibles, será fijado en las puertas de los templos o de los locales donde habitualmente se celebran actos de culto religioso, es decir, las iglesias, catedrales, capillas, etc. Y es cierto, hay que decirlo, la Iglesia Católica llegó a la Revolución con un poder económico y territorial heredado del virreinato y del porfiriato, que preocupaba a muchos liberales. Ese es el argumento que históricamente se ha usado para justificar la ley, y no lo vamos a esconder. Pero ese argumento no aguanta el peso de lo que realmente ocurrió. Si el objetivo era limitar el poder político de una institución, no había ninguna necesidad de prohibirle a un campesino rezar en su propia comunidad, ni tampoco fusilar a sacerdotes de un pueblo sin ningún peso político. Calles no atacó el poder de la jerarquía eclesiástica atacando a las grandes esferas de la iglesia, atacó la fe cotidiana de la gente. Por eso esta ley no puede juzgarse como una simple medida seculizadora más. Fue en los hechos una campaña de persecución religiosa que utilizó el lenguaje del progreso para justificar la violencia contra los creyentes comunes. Y obviamente, frente a eso, el levantamiento cristero no fue un capricho fanático. Fue la respuesta natural y legítima de un pueblo que se negó a que le arrebataran por decreto el derecho a creer. Casi 100 años después, seguimos llamando fanáticos, seguimos llamando reaccionarios a un movimiento que en el fondo fue una defensa legítima de la libertad de creer. Eso no es una historia objetiva la que nos cuentan, fue una versión creada para el vencedor que se ha repetido durante generaciones. Es la versión que tiene el interés de que el perseguido se siga viendo como el culpable. Que un gobierno tenga que apuntar con pistolas a su propia gente para imponer una ley debería decirnos quién tenía la razón moral en este conflicto. Pero bien, dime si este video te hizo cuestionar un poco lo que te enseñaron en tus clases de historia en la escuela o en la secundaria. ¿Qué es lo que te dijeron tus profesores acerca de este episodio? ¿Tú cómo crees que se debería de recordar a los cristeros? ¿Como una bola de fanáticos o como gente que se levantó en derecho propio?